Bien, a continuación les presentamos una demostración de procesos de diseño entre dos software, AutoCAD a la izquierda y Revit a la derecha. Es una consigna simple. Tenemos que gestionar un anteproyecto de una vivienda sencilla con un gesto de una inclinación, un ángulo, para el cual tenemos preparados en AutoCAD una plantilla preconfigurada con capas, bloques, elementos que nos van a agilizar el proceso de diseño y de dibujo. Del mismo modo, con Revit tenemos una plantilla ya preconfigurada con familias y elementos cargados para poder agilizar el proceso de diseño y buscar la mayor eficiencia en el dibujo. Podemos apreciar que en el caso de la izquierda, la persona que lo dibuja está usando comandos, está usando capas, está usando... eh, es una persona experta que usa elementos para poder gestionar de forma rápida el dibujo. A la derecha, del mismo modo, se utilizan herramientas eh, y comandos para poder avanzar de forma rápida el dibujo. A continuación vamos a explicar algunos conceptos de la tecnología BIM, que en este caso se muestra con este sistema de software llamado Autodesk Revit. Luego vamos a empezar a hacernos algunas preguntas, describir las ventajas eh, y terminar con algunas conclusiones mientras vamos describiendo lo que sucede en ambas ventanas. Bueno, para poder describir un poco lo que significa la tecnología BIM. BIM, en su traducción, modelado de la información de la edificación, consiste en un conjunto de metodologías y herramientas para administrar la información de todos los elementos del edificio de manera rápida, eficiente y económica, representadas en un modelo tridimensional inteligente, que desde su conceptualización hasta su construcción el proceso es coordinado, coherente y computable. Como podemos ver del lado derecho, que es un elemento, eh, dibujamos por ejemplo los muros, los suelos, todos los elementos son inteligentes y se muestran en todas sus ventanas. Contienen una información que después nos va a servir para cuantificar y poder generar toda la documentación para nuestro anteproyecto. Caso que no ocurre en el lado izquierdo, que la única información que nos es eficiente en este sentido es el manejo de capas, que después nos van a dar definiciones en grosores de las puntas para poder imprimir y demás cuestiones. Pero es un elemento mudo donde AutoCAD no entiende que un muro tiene que ser recortado o que tiene que ser reemplazado cuando se inserta alguna puerta o algún elemento. Bueno, seguimos con los conceptos. Se puede entender al CAD como una herramienta para producir una colección de planos 2D. Es el paso básicamente del tablero es dibujo asistido por computadora, no tiene más que eso. Sin embargo, el BIM integra todo un proyecto en una sola base de datos interconectados entre sí, la cual nos permite definir, por ejemplo, la geometría 3D del edificio, integrar las instalaciones, generar cómputos, listados de componentes, analizar comportamientos físicos o energéticos, definir las fases de la construcción, los costos, cálculos, siendo los planos 2D solo una de las infinitas posibilidades del BIM. También podemos decir que uno de los grandes beneficios de esta tecnología es la reducción de los conflictos durante la construcción. Mejora la comprensión colectiva de la intención de diseño, porque la persona que está a la derecha trabajando con Revit está prácticamente diseñando, haciendo el papel del arquitecto, del proyectista. El caso de la persona que trabaja con AutoCAD simplemente está dibujando líneas
que tienen que después volverse a redibujar cada vez que quiera generar algún corte, algún alzado, una vista. Si quiere hacer alguna axonométrica, tiene que hacer el papel del señor Monch para generar los puntos de fuga y poder encontrar las sombras o cualquier elemento que realmente le hace perder tiempo en encontrarle la definición y cuando podría optimizarlo y generar un buen diseño. También podemos decir que BIM es la evolución del CAD. Así como en un momento el paradigma era pasar del tablero al CAD, en estos tiempos el paradigma es pasar del CAD al BIM. Esta tecnología está siendo implementada en forma acelerada en todo el mundo. Por tal motivo, si estás involucrado en alguna etapa del proceso de diseño, deberías estar preparado para que en tu próximo proyecto el inversor, el constructor o el mismo estudio de arquitectura demande un modelo BIM para una gestión correcta de todas las disciplinas que intervienen en el mismo, partiendo desde un diseño conceptual y finalizando en el ciclo de vida del edificio. Los sistemas BIM trabajan desde la etapa conceptual, desde la etapa de los volúmenes. Acá podemos ver que es un sencillo anteproyecto donde no se genera mucha información, más es la búsqueda del diseño, del buen diseño, de la materialidad, de que los elementos queden de forma ordenada. Vamos viendo cómo desde el lado derecho se va ajustando la materialidad de los bordes, de los muros, que los muros puedan adaptarse a las cubiertas. Generamos ahí una unión entre las geometrías y se puede apreciar cómo de forma inteligente se trabajan con este tipo de tecnologías. Del lado izquierdo seguimos corrigiendo las líneas que no se entrecrucen entre sí. Ahí estamos colocando los bloques que ya estaban precargados. Ahora tenemos que empezar a correr las líneas utilizando ciertas herramientas que generan mucho trabajo. Es un trabajo medio entorpecedor y realmente pueden notar la ventaja que está teniendo la persona del lado derecho. Bueno, con Revit, ¿optimizo tiempo y dinero al apostar por esta herramienta? ¿Qué podemos decir al respecto? Apostando a esta solución BIM de Autodesk, que además es dueña de AutoCAD, podemos afirmar de que este software ha sido desarrollado específicamente para la ejecución de procesos BIM, donde toda la información del proyecto no supone ningún trauma ante cualquier modificación, como lo que sucede en el sistema basado en CAD, a la izquierda. Al contrario, Revit permite al usuario centrar sus esfuerzos y su tiempo en la toma de decisiones creativas y técnicas que reduce al mínimo las tareas repetitivas intrascendentes del típico dibujante 2D. Revit recrea el mundo real de la arquitectura y la construcción al permitirnos trabajar en edificios de manera integrada, global y automatizada en lugar de plantas, cortes y vistas aislados, como sucede del lado izquierdo. Además, este software incluye funcionalidades para el diseño arquitectónico, estructural e instalaciones. Y con su tecnología de cambio paramétrico, tú puedes hacer cualquier cambio en cualquier momento, en cualquier lugar, coordinando automáticamente ese cambio con todo su proyecto. Van a poder apreciar desde el lado derecho que cualquier cambio, cualquier modificación afecta directamente a las hojas de dibujo, a las tablas, a las cortes, a las plantas, etc. De esta manera se prevén las interferencias entre las distintas instalaciones y la estructura, evitando una eventual y costosa solución en obra, problema que ocurre naturalmente y casi siempre mediante los procesos 2D a los que estamos acostumbrados todavía. Entonces, seguimos viendo cómo al lado derecho estamos ya ajustando las vistas para preparar nuestros planos de impresión. Podemos apreciar cómo de forma ágil y trabajando a partir de un solo modelo vamos arrastrando y colocando nuestras vistas, trabajando en una escala específica. No tenemos que hacer
cosas muy engorrosas como sucede en el lado izquierdo, que todavía se sigue colocando los hatch, eh, los rellenos, y saltan estos famosos errores, ya que AutoCAD siempre nos exige tener las polilíneas cerradas para poder generar un hatch, que nos hace perder tiempo y sigue siendo ineficiente. La persona de la derecha continúa armando sus láminas de presentación, ya generó todas sus vistas, tiene la planta de techos, tiene la axonométrica con sombras, tiene las vistas. Vamos a empezar a colocar los cortes. Eh, Ustedes mismos se tienen que dar cuenta de la eficiencia en un simple proyecto, una vivienda muy pequeña, que el único gesto que tiene es ese quiebre en ángulo que se buscó específicamente para hacer esta demostración, porque en el sistema CAD hay que tomarse su tiempo para ver cómo viene esa sombra, cómo se dibujan las carpinterías en la cara que está girada, y todas estas cuestiones que se van resolviendo de forma automatizada con esta herramienta BIM Autodesk Revit. Ahora, una pregunta que se hacen muchas personas: ¿cómo dialoga con otras aplicaciones del mercado? Bien, los archivos o proyectos trabajados en Revit, que están en formato RBT, permiten integrar información CAD. O sea, cuando trabaja en un proyecto de Revit, dialoga de forma muy natural con archivos en DWG dentro del mismo proyecto, así como imágenes y muchos otros datos como tablas de Excel, PDFs, nubes de puntos, etcétera. Revit también permite generar documentación a partir del modelo en formatos diversos. La interoperabilidad con aplicaciones CAD de producción 3D de cálculo y análisis, o la simple producción de documentos impresos en papel o PDF es sencilla. Si por ejemplo nos interesa realizar cálculos estructurales, en base a los datos del modelo realizado en Revit, Autodesk nos brinda las herramientas para calcular y dimensionar correctamente nuestros proyectos. Esa es una gran ventaja. Ahora, ¿cómo lograr que usted implemente Autodesk Revit? Durante estos últimos años de experiencia con estas tecnologías, estamos en un proceso de difusión del BIM. De esta forma, de haber trabajado de forma online a nivel internacional, podemos capacitar a los profesionales, a los estudiantes, a las empresas del sector, todos los que estén dentro del campo de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, desde Mar del Plata, Argentina, con el objetivo de transmitir esta metodología para el uso eficiente de esta herramienta en los distintos campos que la competen. De esta manera les hacemos llegar esta demostración, en donde ya estaría quedando casi terminada la lámina, y de forma muy sencilla podemos apreciar hasta la materialidad. O sea, el proyecto que está al lado derecho tiene una materialidad, tiene elementos inteligentes, bloques, tiene camas, mobiliario, tiene pintura interior, tiene revestimientos de madera, muros, cortina, bueno, en este caso mamparas, una cubierta de chapa, árboles, diferentes estilos de visualización gráfica y un sinfín de cosas que hace enriquecedora la experiencia de diseñar, proyectar en un sistema BIM. Perfecto. La persona de la derecha terminó con su plano, con su proyecto. El tiempo real que se demoró en hacer este dibujo fue aproximadamente de media hora. A pesar de eso, la velocidad de dibujo, la velocidad del video de la persona que está dibujando en CAD se le dio más aceleración que la persona que está dibujando en Revit, y sin embargo no, no alcanzó a llegar ni siquiera a una vista del SAO. ¿Qué logramos al lado derecho? Planta de techos, axonométrica, corte perspectivado, tres vistas,
dos cortes y una planta arquitectónica, un rótulo, y ese proyecto ya está siendo revisado y analizado por el cliente. ¿Qué pasa con la persona de la izquierda? Sigue haciendo los cálculos, buscando las referencias de las líneas para poder dibujar la vista de alzado. Pero claro, cae en la pequeña dificultad, en ese pequeño gesto de la parte que está quebrada y no y se ve cómo está sufriendo ahí para poder encontrar el ángulo. Ahora le toca dibujar la ventana de la derecha. ¿Cómo vamos a dibujar la ventana de la derecha? Eso está girado. Hay que encontrar el ángulo y la perspectiva en ese punto, ¿no? Estamos viendo que la persona ahí se dedica más a dibujar y a poder encontrar las formas de facilitar y entender un dibujo que debería de ser sencillo, que uno no debería de perder mucho tiempo en generar este tipo de dibujos. Si fuera una casa rectangular, eso se resuelve en 2 segundos. Pero solamente quisimos darle esta pequeña complejidad para que vean de que una cosa tan tonta se puede resolver en 2 segundos en sistemas BIM. Ahora vamos a empezar a buscar el ángulo de esa, de ese hatch hasta ver en qué momento logra encontrar el ángulo deseado. Claro, pero la persona que está sufriendo para poder descubrir en qué ángulo está. Bueno, seguimos dibujando. Ahora nos vamos a una vista de layout que tenemos también preconfigurada y empezamos a correr y a verificar que nuestras vistas queden en escala. Y ahora vamos a hacer una previsualización para ver cómo van nuestras puntas. Fíjense ahí, 3 vistas con faltantes de muchas líneas, o sea, nos faltan muchísimas líneas para poder llegar a la definición del lado derecho.